Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a explorar una historia increíble de amor, traición y valentía, donde una mañana tranquila se convirtió en caos, se revelaron secretos, y una pequeña casa se convirtió en escenario de un enfrentamiento intenso. Si esta historia te parece fascinante, no olvides presionar el botón de suscribirte para no perderte nuestros próximos videos. Un hombre normalmente tranquilo por fin llegó a su límite. El jefe del pueblo terminó presenciando todo y después dijo una sola frase que dejó atónito a todo el barrio. Si quieres quedarte con todo, entonces yo no te doy nada. Esa única frase abrió una nueva y brutal guerra. Y créeme, esto solamente está empezando. Si quieres saber cómo reaccionó Tui al oír esas palabras, y por qué el jefe del pueblo advirtió de inmediato a De y a Huyen que tuvieran cuidado, ni te muevas de aquí. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. La historia de hoy pega más fuerte que la tormenta que se avecina afuera. Bien, vamos allá. La brisa de la tarde se deslizaba por el pequeño patio de De, trayendo consigo el olor seco de la tierra vieja y esa tensión inquieta que siempre aparece justo antes de una tormenta. Huyen acababa de dejar una cesta de verduras en el escalón cuando la puerta metálica resonó con fuerza, tan fuerte que la hizo sobresaltarse. Tui entró. Su vestido rojo oscuro destacaba escandalosamente contra la sencillez de la casa, y su mirada fría y evaluadora atravesó a los dos de un solo golpe. Cruzó los brazos, recorrió a Huyen de arriba abajo con lentitud, y luego miró a De con una sonrisa burlona en los labios. «Pobrecitos», dijo, «y todavía creen que tienen derecho a enamorarse. ¡Qué ridículo!». Las palabras dolieron como una flecha en pleno pecho. De apretó los puños, las venas se le marcaron, los ojos le ardían de rabia. «No creas que todo el mundo es como tú», espetó. «Solo te importa el dinero. Me dejaste porque no te podía dar lo que querías». Tui soltó una risa fría, metálica. «Me fui porque me negué a vivir en la miseria. Pero mira», señaló directamente a Huyen. «Tú estás aquí como si tuvieras algún derecho. Todavía no estamos divorciados. No olvides cuál es tu lugar. Si yo no lo apruebo, aquí no pasa nada». Huyen tembló de furia, pero no retrocedió. Dio un paso adelante y se puso delante de De. «No tienes ningún derecho a decir eso. Te fuiste con otro hombre, abandonaste a De. ¿Y ahora quieres que vuelva a mirarte? No necesitamos tu aprobación». La voz de Tui se agudizó, su rostro se retorció. «¿Así que ahora te crees valiente?» Pero Huyen no se movió, ni parpadeó. «Puede que sea pobre en dinero», dijo, «pero es rico en amor y en bondad. Nos elegimos por eso. Cualquier dificultad que venga la enfrentaremos juntos. ¿Y tú? Ya lo dejaste marchar, así que déjalo marchar del todo». El patio quedó en silencio. Hasta el viento pareció contener la respiración. Entonces De dio un paso al frente. Se colocó junto a Huyen. Levantó la barbilla con una calma que antes no tenía. «Si quieres la casa, cógela», dijo. «No necesitamos nada tuyo. Lo único que no queremos es seguir viéndote la cara». Tui se quedó helada. La seguridad que siempre había llevado como armadura empezó a resquebrajarse poco a poco. No esperaba que aquel hombre, que antes callaba y aguantaba todo con dulzura, la desafiara. Huyen tomó suavemente la mano de De. Su voz era suave pero firme. «Nos elegimos el uno al otro y nos protegeremos mutuamente. Ya no tienes permiso para arruinar eso». A Tui se le cortó la respiración. Por un instante no supo si temblaba de rabia o porque se sentía acorralada.
Apretó el bolso con fuerza, giró sobre sus talones y salió disparada. La puerta se cerró de golpe tras ella. El silencio volvió al patio. El corazón delatía tan fuerte que lo oía en los oídos. Tras un largo rato, soltó el aire temblando y susurró: «¿Tuviste miedo?». Huyen lo miró, los ojos brillantes, una pequeña sonrisa abriéndose paso. «Lo único que me da miedo es verte sufrir. Nada más me asusta». Él la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. No tenían mucho, pero en ese abrazo su amor se sentía más rico que cualquier cosa que Tui pudiera entender jamás. Pero incluso después de que Tui desapareciera, su presencia seguía pesando como una sombra que se negaba a irse. Huyen se quedó en medio del patio, todavía sin aliento tras el enfrentamiento. Los bambúes se movían suavemente, pero la calma solo hacía más grande la tensión que llevaba dentro del pecho. De le apretó la mano. «No», dijo con voz firme. «No podemos permitir que esto siga así. Esta noche voy a ver al jefe del pueblo. Tiene que verlo todo con sus propios ojos. Si él interviene, ya no podrá manipular la historia». Un destello de miedo cruzó los ojos de Huyen, pero lo ocultó rápido. Retiró suavemente la mano. «Voy a preparar un poco de leña», murmuró. Se apagó el fogón. Se fue hacia la parte trasera de la casa. Se arrodilló junto al pequeño hogar y volvió a encender el fuego. La luz anaranjada bailaba sobre su rostro, pero sus ojos seguían oscuros, llenos de pensamientos que no había dicho en voz alta. Al fin susurró, con la voz temblorosa: «No le tengo miedo a Tui. No le tengo miedo a sus amenazas». Tragó saliva. «Lo que de verdad me aterra es que un día tú también te vayas y Maya y yo nos quedemos solas». Las palabras golpearon a Dee como un mazazo. Se arrodilló a su lado, tomó sus manos y dijo con suavidad: «Huyen, mírame». Ella levantó la vista, ojos rojos, llenos de lágrimas, vulnerable. «Nunca te voy a dejar», dijo él. «Ni a ti ni a Maya. ¡Nunca!». Los sollozos de ella brotaron, crudos y silenciosos, mientras se aferraba a él. Su vida podía ser humilde, incluso frágil, pero sus corazones nunca habían estado tan fuertes. Se puso en pie. Sabía lo que tenía que hacer. Sacó una vieja carpeta gastada que contenía todo. Pruebas de que Tui había abandonado el hogar hacía 2 años, documentos de sus deudas, evidencias de la separación. Aquellos papeles amarillentos eran el único escudo que tenía para proteger a la familia que estaba intentando construir. Antes de salir, miró hacia atrás. Huyen estaba con el rostro lleno de lágrimas, agotada, pero firme. «Voy a ver al jefe del pueblo», dijo suavemente. «Espérame». «Te espero», respondió ella, la voz firme a pesar de todo. «Ve, siempre estoy contigo». Y con eso, desalió. Los últimos rayos de sol se alargaban sobre el patio. Su sombra parecía solitaria, pero sus pasos eran más fuertes que nunca. El camino del pueblo estaba bañado en un suave resplandor dorado, mientras el sol se hundía. De caminaba rápido, casi corría, con una sola idea en la cabeza: si el jefe del pueblo no interviene, Tui nunca parará. Cuando llegó a la casa del jefe, la vieja puerta de madera se abrió con un suave chirrido. El jefe del pueblo estaba allí, pelo gris, mirada serena y la autoridad tranquila de quien ha visto demasiados conflictos familiares. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó. «Tienes cara de preocupación». Se inclinó profundamente. «Vengo a pedirle ayuda, señor. Necesito que sea testigo de todo y que me ayude a poner las cosas en su sitio. Hoy volvió Tui. Nos amenazó otra vez. Me da miedo que haga algo que no podamos controlar». La voz se le quebró. Aferraba la carpeta de documentos como si fuera su salvavidas.
El jefe lo observó un largo rato en silencio. Tras aquella mirada tranquila, había la comprensión de un hombre que había visto décadas de dolor en su comunidad. Al fin asintió. Está bien. Trae todos los documentos mañana por la mañana. Yo me encargo. No voy a permitir que nadie pisotee a tu familia. Aquellas palabras fueron como un soplo de aire fresco, algo sólido a lo que agarrarse después de un día de tormentas. Se inclinó de nuevo, la voz cargada de gratitud. Gracias, Señor. Gracias. El jefe puso una mano en su hombro, firme, anclándolo. Vete a casa ahora. No hagas sufrir más a Huyen. Y la pequeña Maya necesita un hogar en paz. Si Tui cruza la línea, yo mismo la paro. El viento nocturno se levantó, llevando la promesa del jefe como un juramento grabado en piedra. Devolvió por el sendero que ya se oscurecía, con el corazón más ligero, pero totalmente consciente de que la verdadera batalla solo estaba empezando. Mañana en el pueblo la niebla colgaba baja sobre los tejados. Los gallos cantaban a lo lejos, pero el silencio era pesado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Estaba frente a la casa del jefe, con la pila de documentos en la mano. Tenía las manos frías, no por el tiempo, sino por los nervios. En cuanto llamó, el jefe abrió y le hizo un gesto para que entrara. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos dentro de la habitación, ¡clac, clac, clac! El sonido seco de tacones altos golpeó el camino de cemento, cada paso como un martillo. Tui apareció. Llevaba ropa elegante, incluso cara, pero tenía la cara pálida y hundida, como quien no ha dormido en días. Los ojos le temblaban ligeramente, lo justo para delatar la tormenta que llevaba dentro. Pero en cuanto vio a D, volvió a ponerse la máscara de arrogancia, cruzó los brazos y forzó una sonrisa. Entonces, ¿me han llamado para firmar? Firmaré, si me da la gana. El jefe del pueblo indicó a ambos que se sentaran a la mesa de madera del centro. El ambiente estaba tan tenso que parecía que un relámpago podía caer en cualquier momento si alguien respiraba demasiado fuerte. El jefe habló primero, voz calmada pero de hierro. Os he convocado a los dos para dejar las cosas claras hoy. Ya aceptaste el divorcio. Ahora lo ponemos por escrito. Se acabó el alargar esto. Tui se recostó en la silla como si estuviera jugando una partida que ya había ganado. Acepté, dijo con dulzura fingida. Pero tengo una condición. Frunció el ceño. Ah, ¿qué condición? Ella golpeó la mesa con una uña larga. Quiero todas las tierras que están a nombre de los dos. Transfiérelo todo a mi nombre y firmo ahora mismo. Silencio. El rostro del jefe se oscureció. ¿Todas las tierras? Te fuiste del pueblo hace 2 años. No aportaste nada. Tui se encogió de hombros con fingida inocencia. ¿Y qué? Mi nombre sigue en los papeles. La ley es la ley. Si quiere el divorcio rápido, me da las tierras. Así de sencillo. Miró fijamente a D. Entonces, ¿quieres vivir tranquilo con tu nueva mujer? ¿O prefieres quedarte atado a esto para siempre? Elige. Todo el cuerpo de D tembló, no de miedo, sino de rabia. Golpeó la mesa con las 2 manos, las venas hinchadas. «¡Te fuiste durante años!», gritó. «Nunca te pedí nada. Viviste como quisiste. No dije ni una palabra. Pero ahora quieres las tierras, lo único que tengo para mantener a Maya. Eso ya es demasiado». Tui se levantó de un salto, la cara roja de furia. ¿Me fui? No tergiverses las cosas. Me fui porque eras pobre. Agarró la carpeta y la tiró sobre la mesa con tanta fuerza que los papeles volaron. Y no me hables como si fueras el bueno. Todo el mundo sabe que sin mí no eras nada. El jefe levantó la mano rápidamente. ¡Basta! Los dos, calmaos.
Pero Tui solo subió más el tono, histérica, desesperada, fuera de control. Si no me das las tierras, no firmo. ¿Quieres vivir con Huyen? Olvídalo. Por encima de mi cadáver. La voz se le quebró. Las lágrimas asomaban, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. De la miró en silencio. Ya no había ira, ya no había miedo. Solo una claridad fría y definitiva. Si ese es tu plan, dijo lentamente. Si quieres usar las tierras para tenerme encadenado. Puso la mano sobre los documentos. Pues yo no te doy nada, ni las tierras, ni un solo grano de tierra. Tui se quedó petrificada, los labios entreabiertos de puro asombro. ¿Qué has dicho? He dicho que no. Luego se irguió y continuó, firme como una roca. Iré al juzgado. Pediré una sentencia que diga que abandonaste el hogar, que no aportaste nada. Iré al juzgado 10 veces si hace falta, antes que volver a agachar la cabeza ante ti. El jefe del pueblo asintió con firmeza, casi con orgullo. Yo testificaré a favor de D. Esas tierras las trabajasteis cuando apenas teníais para comer. Nadie puede venir ahora a quitártelas. Tui retrocedió. Su rostro se retorció. Rabia, incredulidad y humillación chocando al mismo tiempo. ¿Tú te atreves a desafiarme? No es desafiarte, dijo D. Es la primera vez que defiendo mi vida. Se giró hacia el jefe. Mañana traigo la solicitud. No voy a permitir que alguien como ella arruine mi futuro nunca más. La voz de Tui tembló con violencia. Te vas a arrepentir. Vas a venir arrastrándote otra vez. Ya verás. Soltó una risa pequeña, dolorosa. Me arrepentí cuando te quise, pero hoy es la primera vez que ya no te tengo miedo. La habitación quedó en silencio, un silencio profundo, pesado, como el instante justo antes de un terremoto. Tui miró a los dos hombres, uno que antes tenía bajo control y ahora estaba erguido, y el otro, un jefe de pueblo que se negaba a ceder, y por primera vez comprendió. Sus amenazas ya no valían nada. En un tranquilo pueblo, la vida pacífica de D y Huyen se rompe cuando Tui, la exesposa de D, regresa con exigencias que amenazan todo lo que han construido. Lo que comienza como un tenso enfrentamiento en su patio, se convierte rápidamente en una lucha de voluntades, revelando secretos antiguos, deudas olvidadas, y el valor de dos personas decididas a proteger su amor. D, antes callado y pasivo, descubre una fuerza que nunca había mostrado, enfrentando a Tui y estableciendo límites claros, mientras Huyen lo respalda con una determinación inquebrantable. Con el jefe del pueblo ahora involucrado, los riesgos son mayores que nunca. Batallas legales, intenciones ocultas y giros inesperados están por venir. Pero la pregunta sigue: ¿podrán el amor y la integridad sobrevivir cuando la codicia y las traiciones del pasado regresan? La respuesta se acerca y es más impactante de lo que nadie podría imaginar.